obispo de Irapuato es el encargado a nivel nacional de esta tarea tan especial de la pastoral del clero. Quisiéramos agradecer su presencia y saber pues también que todos estos momentos que estamos viviendo tienen una trascendencia no solamente en nuestra diócesis, sino también en la tarea de los obispos a nivel nacional, porque es parte de esa comisión que está atenta siempre a querer ayudarnos en todo lo necesario, especialmente como lo hemos visto desde el Congreso de Guadalajara en la atención a la salud integral del sacerdote. Creo que es una participación tan nuestra aquí donde somos los primeros beneficiados. Creo que esto es muy importante, padres, porque con todos los acontecimientos que a nivel internacional se han sucedido en los últimos 10, 15 años, cada uno de nosotros tiene que ser más responsable de esta tarea de ser sacerdotes en el sentido estricto del ser sacerdotes, reflejado en nuestro quehacer. Y muchas veces hemos participado en cursos, en talleres, en congresos, donde todo cuanto se nos ofrece forma parte del haber intelectual, teológico o pastoral para aplicarlo a favor de las gentes que nos han sido encomendadas en nuestros rediles parroquiales. Pero hoy creo que es una oportunidad de ver cómo nosotros mismos tenemos que ser los beneficiarios y beneficiados de esta misma experiencia de trabajo, donde nosotros somos los primeros en ocuparnos de nuestra salud integral. Queremos pues compartir la tarea de los obispos, de la formación permanente del clero, de los presbiterios. Escuchamos a Monseñor Jesús Martínez, agradecemos su presencia y ojalá la estancia con nosotros sea siempre muy grande. Muy buenos días, queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes. Pues yo estoy comenzando esta encomienda que me dieron mis hermanos obispos. Fue una sorpresa para mí. Hay un dicho que dice que después de vejez ni duele. Bueno, sí, me pareció bien al principio, porque yo tuve la oportunidad, mi obispo, mi arzobispo, me dio la oportunidad de estudiar en Roma y luego de hacer un doctorado. Y aunque yo había explorado el camino de la teología dogmática en cristología, acabé haciendo un doctorado en espiritualidad en el campo de los sacerdotes, y hace 30 años que comenzaba a hablarse de la formación permanente, pues uno se hace de la formación permanente. Entonces pareció un tema muy novedoso y muy bondadosamente los profesores de la Gregoriana en ese tiempo me dieron suma cum laude en la tesis. Pero cuando volví, no tuve oportunidad de trabajar en este campo directamente como responsable, ni en mi diócesis ni en otros niveles, excepto 2 años que estuve en Bogotá como rector de ITEPAL, porque el rector había renunciado del provisor medio periodo, y el cardenal Rodrigo, en paz descanse, me dijo: pues yo me comprometí a ayudar y quiero que vayas. Y fueron 2 años muy interesantes, maravillosos. Y ahora, cuando yo había terminado mi responsabilidad en la pastoral profética, de pronto mis hermanos obispos, para sorpresa mía, me votaron así mayoritariamente para asumir la tarea de diácono. Le doy gracias a Dios por esta encomienda, le doy gracias a mis hermanos que me han invitado, y lo primero fue dar continuidad a los compromisos que ya había. Yo sí creo que en este momento, pues yo siempre trabajar con los sacerdotes es trabajar con lo más querido de Cristo, ¿no? Son las joyas de la iglesia, sin exagerar. Y en este momento, pues, por un lado tenemos un gran desafío. La formación permanente en este ahora no se trata de adquirir tal o cual conocimiento en un área o en otra, sino de verdad de hacer una reactualización personal fundamental
en Cristo, pero en todas las dimensiones, para poder responder a este desafío del cambio de cultura y ser los que podemos ayudar a nuestros hermanos a ser fermento en la nueva cultura que se está fraguando y donde queremos que la semilla del Evangelio esté presente. Bueno, pues entonces esa es nuestra tarea. Y ya estaba el compromiso de trabajar en esta provincia, lo que es propiamente la responsabilidad de una dimensión, de una comisión episcopal, no directamente en las diócesis, sino en la provincia, a fin de que la provincia tome fuerza y allí surjan los liderazgos que pueden atender más directamente la responsabilidad de la diócesis. Yo tengo idea de que la trascendencia de ese Congreso de Guadalajara ha sido muy grande. Me consta, porque he hablado con algunos sacerdotes que a partir de allí decidieron hacer una experiencia muy profunda, lo han logrado y dicen, ay Dios mío, ¿cómo es que no tuve oportunidad de hacerlo antes? Bueno, esa misma experiencia es la que estamos viviendo aquí y yo ya los felicito porque esto yo no podía perderme, ¿verdad? Es de verdad una maravilla, una sorpresa grande y los felicito por esto, el encontrarme aquí, que de una diócesis hay como 80, no he visto los números exactos, de Ciudad Obregón y de las otras diócesis, más de 30 de cada uno, deseosos, los presbíteros, de verdad, de vivir este proceso en profundidad, porque los cambios culturales no solo afectan a los jóvenes, a los niños, a las familias, a los casados. Quizá no somos tan conscientes, pero nos afectan también profundamente a nosotros. Y el poder, entonces, reaccionar, asociarnos, acercarnos, encontrar los mecanismos que pueden ayudarnos a crecer y a consolidar nuestro encuentro con Cristo, pues eso que toca la médula de la formación permanente y de la vocación que el Señor nos ha dado. Pues, entonces yo veo aquí un tesoro enorme confiado a la Iglesia de México y pues vamos a hacer todo el esfuerzo, es mi propósito, lo que podamos para apoyar, para hacer que estos anhelos florezcan en fidelidad, en entusiasmo, en alegría, en servicio, con fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Muchas gracias. Tenemos la gran oportunidad de contar con la presencia de, como lo vemos ahí en la proyección, del doctor Guillermo Cantú Quintanilla. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis, ¿verdad? San Luis Potosí, licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana, igualmente licenciatura en Filosofía en esta institución, diplomado de Filosofía Práctica en el Centro Panamericano de Humanidades, diplomado en Historia Universal en la misma institución, programa de orientación familiar en la Universidad de Navarra, e igualmente el programa de tutoría y la dirección de centros educativos, también el programa de experiencia en el IPADE, doctor en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma, maestría en asesoramiento educativo familiar en la Universidad Complutense, Madrid, maestría en bioética en la UNAM y doctor en ciencias, campo de la bioética también en la Universidad Nacional Autónoma de México, la medalla Alfonso Caso por el trabajo de investigación del doctorado en ciencias, maestría en terapia familiar sistémica, actualmente profesor investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, coordinador académico de la especialidad en maestría en bioética de la Universidad Panamericana, línea de investigación en bioética, justicia distributiva y trasplante renal en pediatría. Segunda línea de investigación, terapia familiar en cuidados paliativos en pacientes terminales en nefrología. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Sí, exactamente. Si quieren. ¿Y cómo? No me voy a jugar. Me parece que. Muy bien. Se oye bien, ¿no? Pero
Bueno, agradezco la amable invitación que me hicieron para estar el día de hoy aquí con ustedes. Agradezco también al doctor Vidal la invitación que me hizo para acompañarnos en este curso. Tuve la suerte hace unos meses de estar en la ciudad de Acapulco, donde tuvimos un curso de bioética para los sacerdotes de la provincia eclesiástica, ¿qué se dice? Sí, de Acapulco. Y estaban ahí congregados de 4 diócesis y fue Altamirano, me parece, la Sierra, exactamente, ¿no? Y 2 más, ¿no? Por ahí. Bien, fue una experiencia muy positiva, muy interesante, un trabajo que duró una semana. Y aquí los temas que vamos a tratar son 2. Entiendo que esta mañana hay primero una sesión de aquí como hasta las 11, luego hay un receso para tomar un café, y luego regresamos para la segunda sesión. Bien, entonces este tema lo estoy poniendo como provocación didáctica y para invitarlos a regresar, ¿verdad? El segundo tema es ese, ¿verdad? O sea, lo de problemas, familia y problemas psicológicos, ¿sí? ¿Verdad? Y muy bien. Y la otra, vamos a intentar aprovechar todo lo que comentó el doctor Carlos Vidal de ayer. Vamos a darle como un poco de estructura, si ustedes quieren, de tipo pedagógico, ¿no? Para que nos sirva para entender como la dignidad, la naturaleza, el perfeccionamiento, la trascendencia del ser humano. Y quiero que ustedes se sientan en la libertad de intervenir, de aportar, de discrepar, lo que gusten, cualquier comentario que vean ustedes oportuno, cualquier testimonio. Una experiencia muy bonita que tuvimos aquí en Acapulco era que pues alguien quería aportar una experiencia del tema que se estaba tratando sobre fecundación in vitro, sobre eutanasia, sobre pacientes en estado terminal, problemas de trasplantes, lo que guste. Entonces salían comentarios que enriquecían la sesión y que la hacían como más amplia. Bueno, muy bien, este pequeño esquema está tomado de un filósofo contemporáneo que se llama José Caos, algunos de ustedes lo conocen, ¿sí? Bueno, yo lo aprendí de un discípulo suyo, del cual yo me considero discípulo, que se llama el doctor Carlos Llano, fundador de la universidad donde trabajo, la Universidad Panamericana, y del IPAD, y de la revista ISMO, etc. Y entonces él lo que dice es que en el hombre hay 2 grandes tendencias: una a conocer la realidad que le circunscribe y otra a apetecer. Y que el hombre va de lo singular y concreto a lo universal y abstracto. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, nos vamos a ubicar primero en este cuadrante. O sea, ¿de qué está dotado? Está hecho como crucigrama, nada más para que juguemos un poquito y que ustedes participen. ¿De qué está dotado el hombre para conocer las cosas concretas? ¿Qué me dirían? Sentidos. Muy bien, uno tiene una serie de sentidos, unos son externos y otros son internos. ¿Sí están de acuerdo? Los sentidos externos es fácil, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? El oído, muy bien. Y luego quizás 2 más sofisticados, uno que se llama la sinestesia y otro que se llama la esterognosia. ¿Verdad? La sinestesia es el sentido que permite dar como la posición de los diferentes segmentos corporales, sentado, acostado, de pie, etc. Y la esterognosia es un tacto como más refinado, o sea, como para dar formas y figuras con lo que uno tiene contacto. Muy bien. Además de sentidos externos, tenemos sentidos internos. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles serán los sentidos internos? Muy bien, fantástico. La imaginación o fantasía es uno de ellos. Ustedes saben que se puede convertir en un mecanismo de defensa, la imaginación o la fantasía, porque a veces las personas como que evaden la realidad, ¿no? Se sienten como el héroe de la película, llevan una vida de fantasía, ¿sí? Y si no, pues hay que traerlos como a la realidad, ¿no? Bien, también es cierto que aplicada al trabajo es muy productiva. Se dan talleres de creatividad, ¿no? Para despertar la imaginación. Muy bien. Tiene mucho que ver la imaginación o fantasía, por ejemplo, con el tema de la felicidad, tan importante. O sea, uno, ¿cómo concibe esa felicidad? ¿En dónde la está buscando? Y cómo. Bueno, muy bien. ¿Qué otro sentido interno se les ocurre?
que me permite recordar, memoria. Está muy fácil, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de memoria, una memoria mecánica, sensitiva, hay una memoria racional. Muy bien. Hay quien dice, para fines prácticos, que la memoria es el arte de saber asociar. Una persona que sabe asociar tiene buena memoria, la va desarrollando. El olvido es la desintegración de las asociaciones, ¿sí? Y se puede graficar. Si no hay ningún refuerzo, ¿verdad?, para eso que uno ha asociado, pues se va perdiendo su olvido. Muy bien. Nos quedan dos sentidos más internos. Común. Sentido común, claro que sí. Muy bien, efectivamente. Que no tiene nada que ver con el sentido común de lo que la gente piensa por ahí coloquialmente, ¿no? El sentido común lo que hace es unir las sensaciones externas, las sensaciones de los sentidos externos, y formar una percepción. Esa es la función del sentido común. Entre más ricas sean las percepciones, mayor es el aprendizaje. ¿Han oído ustedes hablar de esa escuela que se llama la Gestalt? ¿Sí? Es toda una escuela pedagógica que tiene muchas implicaciones muy interesantes, ¿no? La psicología de la forma. Muy bien. Y falta el último sentido interno, del cual ayer nos habló el doctor Vidal. ¿Cuál sería? ¿Cómo? Intuición. Cuando él empezaba su presentación, lo primero hablaba de él. Intelecto no. ¿Cómo? Instinto. Bueno, o sea, es él. Muy bien. En el caso de los animales se llama estimativa o instinto. En el caso de los hombres, que es también como se llama razón particular, el nombre técnico se llama cogitativa, ¿no? Y es el sentido interno más perfecto. Y es el que me ayuda como a decidir aquí y ahora qué es lo más conveniente, qué es lo que debo yo hacer. Es la oveja que ve al lobo y huye. El hombre, pues muy bien, ante ciertas situaciones que le pueden como amenazar, responde, ¿verdad? Esa es la cogitativa. Bueno, muy bien, fíjense. Entonces, fruto de ese conocimiento sensible, surge una atracción hacia las cosas. ¿De qué está dotado el hombre para apetecer las cosas concretas? ¿Qué me dirían? ¿Cómo? Sí, muy bien, hay quien por ahí dice, sabe mucho de antropología, felicidades. Se llaman apetitos sensibles. ¿Sí? Muy bien. ¿Y se acuerdan ustedes que desde tiempos de Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, se hablaba de dos tipos diferentes de apetitos sensibles? ¿Cómo se llaman? Muy bien, el irascible, por favor, y el otro, concupiscible, y el irascible, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que eran representados como dos briosos corceles, ¿no? Uno blanco, otro negro, y que el hombre tenía que ir como moderando, o sea, ir como, decía Carlos ayer, no un dominio tiránico o despótico, sino un dominio político. Bien, el apetito concupiscible surge ante bienes útiles y deleitables, fáciles como de satisfacer. Uno, pues con el calorcito, ve una botellita de agua y dice, no, pues quiere uno satisfacer la sed. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Pero luego, a veces media alguna dificultad. Y entra en acción, si es bienes útiles y deleitables, el irascible entra ante bienes arduos y difíciles de conseguir. Bueno, muy bien. Sin embargo, por ejemplo, para que se entienda, alguien dice, muy bien, tengo sed, pero tendría que ir a la cocina por la jarra, por el agua, tal. Dice uno, pues no, yo ni quería. ¿Están de acuerdo? O dice uno, ve un árbol lleno de fruta y dice, ay, caray, pues me gustaría comerme una naranja o una manzana. Y luego se acerca uno y dice, no, deben estar verdes. Pero en cambio, cuando alguien dice, no, sí quiero, y se sube al árbol, es cuando entra en acción este apetito. El hombre tiene un apetito intelectual, que ayer Carlos lo desarrolló, ¿verdad?, con mucho detalle, y es, ¿verdad?, ¿cómo se llama? De lo que está dotado el hombre para apetecer lo universal.
hombre tiene voluntad. Muy bien, maravilloso. Ahorita lo vamos a explicar. Y por último, el hombre no solo conoce lo singular y concreto, sino también lo universal y abstracto. ¿De qué está dotado el hombre? Inteligencia. Muy bien, fantástico. A ver, ¿alguno de ustedes sabe la etimología de la palabra inteligencia? Efectivamente, es muy bonito y es muy propio, es bueno saberlo. Intus leye, leer dentro, ¿no? Es decir, en un conjunto de accidentes que constituyen una forma sensible, el hombre abstrae, es la primera operación de la inteligencia, y elabora un concepto. Mesa, mantel, silla, etc. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno, fíjense, con esto poquito que hemos dicho, a ver, yo les preguntaría, ¿qué comparte el hombre con los animales? ¿Qué me dirían? ¿Los animales tienen sentidos? Claro, y algunos más desarrollados que el hombre. Algunas aves, la agudeza visual, el poder discriminar dos objetos en la distancia, pues es increíble, ¿no? ¿Verdad? La memoria olfativa, el poder rastrear. Bueno, los animales tienen apetitos. Claro, ¿será igual el ladrido de un perro que no ha comido, de otro que ya comió? Muy diferente. ¿Sí están de acuerdo? El ladrido del perro contento. Vale, ok. ¿Los animales tienen voluntad? Ahorita vamos. ¿Los animales tienen inteligencia? Vamos a explicarlo. ¿Qué padre? Muy bien. Entonces, de eso se trata. Muy bien, fíjense. A ver, vamos a empezar con el tema de la voluntad. Un modo sencillo, coloquial de explicarlo es el siguiente. A ver, un perrito que tiene sed, ¿qué hace? Busca de beber y bebe. Si cualquier charco es bueno para saciar su sed, o sea, a lengua batiente. El perrito no dice, oh, esta agua no porque me va a dar cólera, porque me va a dar amibiasis. No, el perrito, cualquier charco, ¿sí? Y si el perrito tiene hambre, ¿qué hace? Pues busca de comer y come. Para el perrito, cualquier basurero es bueno. Sí, para el perrito no hay arte culinario. No es que quiera estar con el aperitivo y voy a terminar con el postre. O que el perrito diga, necesito una dieta hiperproteica, hipercalórica, hiposódica, soy hipertenso. No, o sea, a saciar. ¿Saben que en México, por ejemplo, en los restaurantes hace un mes o menos ya prohibieron la presencia de saleros en la mesa? Por el daño que hace en la sal, en el corazón, los hipertensos, etc. Bueno, ahora tiene uno que pedir la sal, si no, no se lo dan. Bueno, ok, a ver, y si el perrito en cuestión se encuentra con una perra en celo, ¿qué hace? Perritos, ¿no? Se aparea, ¿no? Se cruza, ¿sí están de acuerdo? O sea, el perrito no se va a poner a pensar si está en la vía pública, si la perra es casada, si ya tiene cachorritos, cómo anda el presupuesto. ¿Verdad? Claro, hay algunos que se portan como perritos. ¡Sí los hay! Esto es lo terrible, ¿no? Pues no se empieza la bola y dice, oye, yo no sé si el hombre desciende del mono, pero yo sí veo monos que descienden del hombre. A ver. Las gentes que están ahí tiradas, ¿no? Se dicen, ajijo, ¿verdad? Bueno, ok, no, perdónenme. No, los animales no tienen voluntad. No tienen voluntad. Jamás verán a un perrito en huelga de hambre, ¿no? Para protestar. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son? Fíjense, ¿cuáles son las tres operaciones que realiza la inteligencia? Dijimos, la simple aprehensión, el juicio y el raciocinio, ¿no? Es elaborar conceptos, hacer proposiciones, o sea, a un sujeto ponerle un predicado y luego de dos juicios desconocidos hacer uno desconocido, ¿verdad? Los raciocinios pueden ser inductivos, deductivos. Muy bien. A ver, los animales elaboran conceptos, hacen juicios, hacen razonamientos. No, perdonen, pero no tienen inteligencia. Tienen una inteligencia mal empleada, tienen un conocimiento sensible, sí, pero siempre conocen cosas concretas, no universales, no elaboran el concepto de silla o de mesa o de... Ya está. Bueno, entonces fíjense, ¿cómo le llamaríamos
a lo que está de la horizontal para abajo, que es lo que comparte el hombre con los animales. ¿Qué me dirían? Entonces, el asiento de esas facultades. ¿Cómo? Claro que sí, muy bien, es el cuerpo. Tenemos un cuerpo. ¿Y cómo le llamamos lo que está de la horizontal para arriba? Espíritu o alma. Muy bien. Sí, César. Pero las virtudes de la templanza y la fortaleza, ¿por qué están abajo? Ay, oye, César, no tan a prisa. Sereno. Un momentito. Ok. Ciertamente que, como explicó muy bien el doctor Vidal ayer, el hombre, esto es para fines como pedagógicos o un esquema, para acercarse a esa realidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. No es que necesariamente tenga que ser, pero vamos a avanzar. Fíjense, entonces el hombre está dotado de alma y cuerpo. Ok. A ver, entonces, la pregunta sería, para atender a lo que plantea el padre César, a ver, ¿puede el hombre perfeccionar esas facultades? Claro que sí. ¿Cómo? Claro que sí. ¿Y ese ejercicio qué forma? Hábitos. Y si los hábitos son buenos, se llaman magnífico. Y la virtud viene como fuerza. Virtus, ¿no? O sea, como una fuerza que se... Ok, muy bien. Entonces, a ver, ¿se puede desarrollar, por ejemplo, hablando de sentidos externos, ¿se puede desarrollar la capacidad de observación? Claro que sí, es muy bueno. Instruir, o sea, hay gente que no se fija, por ejemplo. Oye, pues puede desarrollar la vista, o sea, y fija. Imagínate que llevas a unos muchachos a un museo tal cual, salen y les dicen, ¿qué observaron? O sea, que así, nada. Oye, pues porque no tienen el hábito de fijarse, o porque es una sucesión de imágenes, pero que luego no captan. ¿Se puede desarrollar, por ejemplo, la capacidad de escuchar? Claro que sí, no es lo mismo oír que escuchar, ¿sí están de acuerdo? Ustedes han oído, por ejemplo, hablar de la terapia centrada en el cliente, de Rogers. Muy bien, muy interesante. Oye, la gente no sabe escuchar. Mi experiencia en terapia familiar, he trabajado 30 años en escuelas, en ciudades como Monterrey, Chihuahua, San Luis, Ciudad de México, etc. La gente, muchos de los problemas en las familias es que no se escuchan, no saben escuchar. Y ahora, con los dispositivos electrónicos, menos. La gente se sienta hasta en la mesa con el celular y empiezan a mandar mensajitos. Oye, atiende a tu familia, a los que están ahí ahorita, conviviendo. ¿Sí se entiende? Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a avanzar, padre César. A ver, ¿cuál será el hábito que perfecciona al apetito concupiscible? ¿Se acuerdan? Que decíamos para los bienes útiles y deleitables. La templanza es la moderación en los placeres sensibles. La comida, la bebida, el descanso, la diversión, la sexualidad, ¿no? Si no tienen esa orientación de esa virtud, ¿no? Pues imagínense los problemas que ellos tienen. Bueno, muy bien. ¿Cómo es una persona que le falta el apetito irascible? ¿Qué me dirían? Floja, tímido, cobarde, apocado, yo no sé, yo no sirvo, yo no valgo, a mí no me enseñaron. Y cuando sobra el apetito irascible, ¿cómo es la persona? Agresivo, ¿verdad, padre Felipe? Violento, ¿te acuerdas? El justo medio. No, padre Felipe. ¿Qué pasó? El padre Felipe está participando. A ver, el justo medio entre esos dos extremos, ¿cómo se llama? Se llama fortaleza. ¿Cómo la representaban los medievales? El escudo y la espada, para resistir a las cosas negativas y luego para cometer, para emprender, ¿sí?, las grandes obras. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se perfecciona la voluntad? Con la justicia. Claro que sí. ¿Se acuerdan aquí de la definición del jurista romano Ulpiano, no? Esa permanente disposición de darle a cada quien lo que le
corresponde. ¿Sí están de acuerdo? Y hay, miren, mi tema de investigación en bioética fue sobre justicia distributiva, criterios de asignación de riñones de donante fallecido. Fue una experiencia muy bonita y se recibió un premio y bla, 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 ¿no? Empezamos en la Ciudad de México, lo abrimos al país, luego lo abrimos a América Latina, ya ha dado origen a cerca de unas 10, 12 publicaciones, y qué interesante, ¿no? O sea, la justicia es el saber cómo repartir las cargas y los beneficios de poder vivir en sociedad. Bueno, muy bien. Y la madre de todas las virtudes, prudencia. ¿Sí están de acuerdo, no? Esa recta reacción, ¿verdad? Agilium, ¿no? La recta razón en el hacer y en el pensar. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ok, a ver, ¿se dan ustedes cuenta de que dónde pondríamos la afectividad? Ayer el doctor Vidal nos habló ampliamente del tema de la afectividad, la necesidad de educar la afectividad. La afectividad que es fuente de discernimiento axiológico. Es bien importante que se habla de inteligencia emocional, ¿no? Ese libro tan bonito de Goleman, tal cual. Oye, a ver, entonces, ¿dónde lo ubicarían ustedes? ¿Qué me dirían? ¿Dónde está la afectividad? César, padre César. En la pura recta. En la pura rayita. Fantástico. Si fuéramos el juego de las pasiones, la ira, el odio, la audacia, tal, si fuéramos muy estrictos, tendríamos que ponerlo aquí. ¿Sí? Bueno. A ver, pero yo tengo la misma respuesta que dio el padre César. Fíjense, hay un Rodrigo Sancho dice que la afectividad es como la costura que une al cuerpo con el alma, porque hay cosas que empiezan siendo orgánicas y terminan siendo anímicas y viceversa. Entonces, bellamente, poéticamente, dice que es como lo que une. Bueno, entonces, ¿han oído ustedes hablar, por ejemplo, de las enfermedades psicosomáticas? Claro que sí, ¿verdad? O sea, gastritis, colitis, cefaleas, migrañas, ¿no? Síganle con todas las psiquis que ustedes quieran, ¿no? Oye, pues es esa mutua influencia de cuerpo y alma. Bueno, fíjense, ya estamos a punto de terminar esta lámina. ¿Se dan cuenta ustedes de que hay como 3 niveles de conducta o de comportamiento que ayer el doctor Vidal trató con mucho detalle? Primer nivel de conducta o comportamiento le llamaríamos biofísico o corporal. Hay personas que viven solo para atender a las necesidades más básicas. Es más, su ideal es coca, cama, tele. Reventón, ¿no? ¿Saben? Con una Coca-Cola, no se ofendan. Ok. Segundo nivel de conducta, psicoafectivo o emocional. ¿Cuál es mi experiencia? Fíjense, hay personas que consumen el 90% de su energía vital o de su fuerza psíquica en puras reacciones emocionales. Berrinches, corajitos, teatritos, me dio feo, me tiró mala onda, no me saludó tal, y eso los agotan. ¿Sí? Realmente son pocos los que llegan al tercer nivel de conducta, volitivo racional, que se puede decir que su conducta es razonada y razonable, que puede andar como razón, argumento, ¿verdad? De lo que piensan, de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que sienten. ¿Sí se dan cuenta? Es aquí donde encontramos la trilogía específica de la conducta humana. ¿Sí? Primero, una estructura racional, que es capacidad de pensar. Hay personas que no les gusta pensar. Pensar cansa y cuesta. Y es más fácil como dejarse llevar por lo que otros dicen, hacen, piensan. ¿Qué tal? Segunda, ¿verdad? Una vivencia de esta voluntad, ¿no? Que es una experiencia como capacidad de luchar,
de amar, de tener una meta, un ideal, etc. ¿Sí están de acuerdo? Y el tercer elemento sería una combinación de ambas, que es una motivación valorativa, que se traduce en un proyecto existencial. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿De anterior tenían alguna pregunta? No hubo oportunidad. ¿Algún comentario? ¿Sí se entiende? Bueno, vamos a quedar con dos planos. Esto es en el plano del querer y esto es en el plano del pensar. Mi yo, mi ser personal. Si me encierro en mí mismo, pues eso es egoísmo. Muy bien. ¿Qué produce el egoísmo? ¿Qué me dirían? Claro que sí, efectivamente, empobrecimiento. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Cómo? Claro que sí, es insatisfacción. Y si eso se mantiene, ¿qué más produce? Claro que sí, una frustración de tipo infantiloide. Son personas que no maduran. El próximo fin de semana estoy invitado a dar un curso de la madurez, ¿no? Para un grupo de empresarios. Muy bien, muy interesante. Entonces, oye, esa frustración, ¿verdad? O sea, los que tienen como complejo de escaparate, que les encanta que los miren, que los admiren, que les reconozcan. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Y si eso se sostiene en el tiempo, ¿qué produce? ¿Esa frustración? ¿Se va a sentir alegre, feliz esa persona? No, antes no. Produce tristeza, soledad, aislamiento, ¿sí? ¿Y en qué termina? Depresión. ¡Depresión! Claro que sí. Hombre, usted sabe que hay depresiones que son unas exógenas o reactivas y otras endógenas, problemas hormonales. No estoy diciendo que todas las personas que se deprimen tengan ese origen, pero sí muchas. O sea, esas personas están como muy centradas en sí mismas y que tienen una serie de problemas. ¿Sí? Entonces, oye, pues, ¿verdad? Ese no descubrir el valor de ese don sincero de sí mismo. Aprender a dar y a darse. ¿No? ¿Qué es la generosidad? Es dar y recibir. Hay personas que son muy buenas para dar y no les gusta recibir. Hay personas que son muy buenas para recibir y no les gusta dar. Se da para recibir, se recibe para dar, ambas. ¿Sí se entiende? O sea, una persona que le gusta dar y no le gusta recibir, pues se siente desligado, aislado de su medio, de su contexto. ¿Sí están de acuerdo? O sea, lo peligroso que es. El ejemplo ni lo explico porque es tan sencillo. Bueno, muy bien. En el plano del pensar, ¿cómo puedo yo saber que una persona es ignorante? Estoy dando un curso para un grupo de muchachos sobre teoría del conocimiento. Esa fue mi tesis de doctorado en filosofía, ¿verdad? Sobre nociología. Y les explicaba, a ver, ¿quién me explica qué es la ignorancia? Es la ausencia de un conocimiento debido, ¿sí están de acuerdo? La ignorancia puede ser vencible, muy invencible, culpable o no culpable. Muy bien. Hay personas que van por la vida con esa actitud, ¿verdad? De decir, bueno, soy ignorante, ¿y qué? ¿No? ¡Qué terrible!, ¿no, monseñor? O sea, sí, la dan pena, ¿verdad? Oye, a ver, ¿eso cómo se llama? ¿Esa actitud? ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿Cómo? ¿Felipe? Ustedes saben muy bien el origen de muchos males. Bueno, es la pereza intelectual, pero no, digamos que es la soberbia. La soberbia intelectual, cuidado, es peligrosa y se va a venir. ¿Qué voy a andar yo yendo a un curso? ¿Dónde? Sí, padre, qué peligroso, ¿no? Y, hombre, fíjense, ¿quién de ustedes conoce a Jesse Owens? ¿Se acuerdan? Aquel negrito, sí, corredor, que en Berlín, ¿verdad? Ganó varias medallas, tal. Fíjense, este muchacho, ¿verdad? Escribe sus memorias. ¿Sí? Estaba ahí Hitler, le dio muchísimo coraje que le ganara a los que él pensaba que eran de raza superior y bla, bla, bla. Bueno, él dice, él vivía en un pueblito pobre, ¿verdad? En una área suburbana. Cada
cada noche dice que su papá les mandaba llamar a cada uno de ellos, sus hermanos. Y la pregunta invariable era siempre, la misma pregunta. Es, hijo, hija, ¿qué aprendiste hoy? En una cita ineludible. Fíjense, si uno se preguntara antes de retirarse a descansar, a ver, yo, ¿qué aprendí hoy? Oye, es que es increíble que en 10, 12 o 14 horas que estuvimos conscientes y expertos no hayamos aprendido nada. Me decía un sacerdote, buen amigo, que se está esforzando por 15 minutos al día estudiar. 15 minutos al día. Fantástico. Te felicito. O sea, es darnos tiempo. Bueno, muy bien, entonces se dan ustedes cuenta de que en el otro extremo está la sabiduría, que es como ese afán de saber, ¿no? O sea, el que se pregunta, se inquieta, se interroga, tal. Bueno, muy bien, entonces fíjense, en este cuadrante están las áreas determinantes de la realización personal. ¿Cómo puedo yo crecer y perfeccionarme como persona? ¿Se acuerdan lo que decía Carlos ayer? De ese ser dado al ser pleno, de ser persona a tener una gran personalidad, desarrollar esa personalidad. ¿Cuáles serán esos 3 elementos o campos para crecer? ¿Qué me diría? ¿Qué se les ocurre? Primer campo, son 3 letras, una L, una A y una F. ¿Cómo? Fuerzas, a ver por ahí. Pero el primer campo donde yo como persona puedo crecer muchísimo. ¡Libertad! Claro que sí, por supuesto. Ese es el primer campo para crecer. Miren, libertad y compromiso, por ejemplo. Libertad y responsabilidad. El próximo jueves voy a estar en el Hospital General de la Ciudad de México dando una charla para un grupo de médicos sobre libertad y responsabilidad, sobre las formas actuales de la libertad. El tema anterior, de la lámina anterior, si a alguno de ustedes les gusta leer, hay un librito muy sencillo, se llama, te lo recomiendo, se llama La formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter, de Carlos Llano, editorial Trillas. 180 pesitos, vale la pena. Llama Formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter, editorial Trillas, de Carlos Llano. Y tiene temas. De este segundo tema que estoy tratando ahorita, de la libertad, Carlos Llano también tiene otro libro que se llama Las formas actuales de la libertad. Alguno que es estudioso, tiene cosas bellísimas, ¿no? Habla de la libertad de, la libertad para, no solo como independencia, sino como meta, ¿no? Habla de la libertad de posesión, tener cosas, operativa, hacer cosas, libertad óptica. O sea, con mis muchachos en la universidad, lo que procuro comunicar es decir, oye, descubre esa libertad no solo de tener o de hacer, sino la libertad de ser. Cuando yo me decido hacer más, hacer mejor, lo decía ahorita Monseñor, ser mejor persona. Miren, una maestra en San Luis Potosí me enseñó una definición de libertad bellísima, muy poquitas palabras y que es muy orientadora. Dice, la libertad es hacer porque quiero lo que debo. Fíjense, querer y deber. En ocasiones quiero lo que no debo, o a veces no quiero lo que sí debo. Y es bonito encontrar ejemplos y compartirlos con las personas que nos pueden entender. A veces quiero lo que no debo y digo, ay caray, pues alguien dejó por aquí, pues ay, pues fíjense nomás, ¿verdad? Estoy tomando lo que no es mío. Quietecito, sí. Hay una cosa que se llama justicia que dice, oye, las cosas tienen dueño. ¿Sí? O imagínense ustedes, suben el despertador, diciendo, wow, cuesta muchísimo levantarse. A veces no quiero lo que sí debo. Es la hora de levantarse. Sí se entiende el ejemplo. Muy bien.
A ver, ¿libertad para qué? Para amar. ¡Claro que sí! Por supuesto, ¿verdad? Oye, lo decía nuestro buen amigo Aristóteles, ¿verdad? El amor es buscar el bien del otro. Te quiero bien, quiero tu bien, quiero para ti lo mejor, ¿verdad? Juan Pablo II, beato, bellísima frase en la Carta a las Familias, dice: el verdadero amor es exigente, porque sabe sacar de ti lo mejor. Fíjense qué bonito. Joseph Pieper dice que el amor es demuéstrale al otro que bueno es que tú existas. Dice que el núcleo del amor es la comprensión, ¿no? Dar como un lugar al otro en tu vida. Bueno, muy bien. Libertad para el amor. Y la tercera dimensión, en 2 letras. ¡Fe! Claro que sí. Miren, entre ateos no me cuesta explicar que no podemos vivir sin fe. ¿Leyeron ustedes ese librito simpático? Dicen: ¿en qué creen los que no creen? Oye, pues sí, ¿verdad? Ese cardenal Marini y Humberto Eco en ese diálogo, tal y cual. Oye, hay una fe humana. O sea, hay que hacer ver que la fe tiene su estatuto epistemológico propio. ¿Sí están de acuerdo, no? Oye, una fe humana es quien dice que dice, para luego hacer el acto de fe. La fe sobrenatural es Dios, que no puede ni engañarse ni engañarnos. Dice: creo, Señor, ayuda a tu incredulidad. O sea, como la fe, dice Juan Pablo II también, se fortalece dándola. O imitar una fe con obras, ¿no? Una fe que se traduce, ¿no? O sea, que la fe actúa y obra por la caridad. Ustedes saben muchísimo más. Bueno, muy bien. ¿De esto alguna pregunta? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces vamos a ir despacito, la siguiente. ¿Ok? Hasta ahí. Vamos a ir pasando una por una. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es hasta ahorita. ¿Cuál creen ustedes de estos deberes éticos fundamentales? ¿Cuál creen que es el principal deber que tiene el hombre para consigo mismo? Primer deber. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? ¡Claro que sí! Muy bien, a la primera. Conócete a ti mismo. Por favor, vamos a ponerla. Conocerse a sí mismo con objetividad. Virtudes, defectos, habilidades, limitaciones, ¿no? Sabemos que tenemos como diferentes filtros en el tema de la objetividad. Un momentito, padre, un segundito. Ahí vamos. Muy bien. Ok. ¿Conocerse para qué? ¿Cómo? Para mejorar. Muy bien. Padre Cesario. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Conocerse para qué? Para libertad. Muy bien. Lo dijo Carlos ayer una y otra vez. Conocerse, pero un pasito previo. Acertarse. ¿Cómo? Acertarse. Ese es el tercero. Muy bien, padre. Pero un pasito previo. Ok, muy bien. Vamos a ponerla. Fíjense. Es para dominarse. Si yo sé que soy muy negativo, muy pesimista, que soy ingenuo, que soy agresivo, que me pongo melancólico, pues uno aprenda a dominarse. Que aprenda uno a ser dueño y señor de sí mismo, a no dejarse llevar por aquello que a lo mejor pues, no conduce a nada. ¿Sí? Y para buscar como esa armonía. Bueno, muy bien, fíjense. Es inevitable que cuando uno habla de conocimiento, hay personas que tiendan como, cuidado, es bien peligroso. Hay personas que se nos acercan y tienden a adularnos. De otras personas a sobajarnos. Unos que quieren hacer más y otros menos. Cuidado, es bien peligroso, porque uno se lo termina creyendo. Ni una ni otra. No, uno tiene que saber cómo tomar distancia. Oye, sé quién soy. Digo, algo de eso, algo me conozco. Esto es un ejercicio bien interesante. Para luego dominarse. Bueno, muy bien, la que sigue. Un segundito, perdón. Dominarse, ahora sí, ya lo he dicho. ¿Sí? Vamos a ponerlo. ¿Sí? Para poseerse o aceptarse. Para ser dueño. ¿Se acuerdan ustedes de aquel ensayo tan bonito de Romano Guardini, de la aceptación de sí mismo? Imagínense ustedes cuántos complejos, cuántas fobias,
manías, temores que surgen de las personas que no se dominan, que no se conocen, que no se valoran. Poseerse. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha leído a un señor que se veía Martín García Miguel Ángel? Se lo recomiendo. Tiene su página en internet. Es extraordinario. Miguel Ángel Martí García. ¿Sí? Tiene una serie de ensayos. Miren, conociendo y tratando muchísima gente, uno a veces se encuentra con personas que están huecas por dentro, no tienen nada, están vacíos, no han sabido cómo atesorar ni en la cabeza ni en el corazón cosas buenas. Es tremendo. Y sobre todo para momentos como de crisis o de tormentas o de problemas. Oye, este señor escribe un ensayo que se llama La Intimidad. Voy a dar una charla próximamente sobre este tema. Oye, qué bonito, donde el hombre descubre la necesidad de ser fiel a lo mejor de sí mismo. ¿Sí? Hace unos días una charla de otro de sus libritos de este amigo sobre la ilusión. Tiene 10, 12 títulos publicados. La elegancia, muy bonito. La afectividad, la madurez, la tolerancia, etcétera, etcétera. La afectividad, el tiempo, el sosiego, bla, bla, bla. Muy bien, la que sigue, por favor. Ahora sí, fíjense, qué bonito. Es el estar consciente de poder entregarse. ¿Sí? A ver, ¿están ustedes de acuerdo que elegir es renunciar? ¿Cómo se sentirá una persona que quiere elegir y no renuncia? ¿Se sentirá bien? Es una locura. ¿Sí están de acuerdo? Es un problema gravísimo. Miren, dice Víctor García Oz, en un librito muy bonito, dice, un gran educador, ¿verdad?, de la escuela de la educación personalizada, dice que mucho de la felicidad está en 3 cosas. Dice, producir bienes materiales, que tenemos unas necesidades, primero. Producir bienes espirituales, como son las virtudes, los conocimientos. Y tercero, aprender a renunciar a unos y a otros. Cuidado, porque nos podemos apegar o a los bienes materiales o a los bienes espirituales. Y a veces me siento muy virtuoso. Cuidado. Hasta de la virtud tiene uno que desprenderse. Qué bueno que eres virtuoso. Oye, pero luego saber cómo tomar distancia. Soy mucho más que esos buenos hábitos. Aquel que subió y que se sentía como justificado. ¿Se acuerdan? No soy como los otros hombres, bla, 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 bla. Cuidado. Bueno, muy bien. Ahora sí, la que sigue. Ok, miren, esto lo desarrolla, esto lo aprendí de un filósofo alemán que se llama Johannes Messner. Tiene un libro así, de ética, gruesísimo, y dedica un tema a ética personal. Y lo quise como resumir en muy poquitas palabras para poder. ¿Se dan ustedes cuenta de que esto se convierte en un círculo virtuoso que se puede ir como fortaleciendo, conocerse, dominarse, poseerse y aprender a entregarse? Miren, mi experiencia en terapia familiar, ustedes creen una persona, ¿por qué fracasan los matrimonios jóvenes hoy? Oye, una persona que no se conoce, ¿estará en condiciones de poderse entregar? Claro que no. ¿Se valora? No sabe ni lo que es, ni lo que tiene, ni lo que puede, ni lo que vale. ¿Sí están de acuerdo? Oye, muy bien. A ver, aquí pongo, para esto hay unos medios. ¿Qué se les ocurre? ¿Con qué medios podemos contar? Bueno, pues he puesto, ¿cómo? Claro que sí, medios humanos y, para una persona que tiene fe, sobrenaturales. A ver, el mejor medio humano, el que se proponga realmente estas cosas, ¿qué es lo? A ver, yo ahora voy a hablar como feligres. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar, que pueda surgir entre ustedes? El sentimiento más noble. ¡Amistad! ¡Claro que sí! La amistad es un medio maravilloso para conseguir
Porque el amigo te dice cómo eres. Ese que sabe estar cerca de ti, que te acompaña. No es lo mismo, fíjense, tratando con padres de familia estos temas, hacerles ver que, oye, si tú, pongo un ejemplo violento, no se ofenden. Bueno, ok, a ver. Estoy atendiendo en terapia a una familia que la jovencita, cuando tenía 17, 18 años, una jovencita que en el club de la parroquia, ¿sí?, otra niña de 2 años menor se enamoró de ella. Y llegaban los papás conmigo, pero con lágrimas. Decía la mamá, esta no es mi hija. Me la cambiaron. La niña líder, movida, tal y cual. Oye, la pregunta es, ¿ustedes creen que los papás llegaron a tiempo? No se enamoró de un día para otro. ¿Ustedes creen que estos papás educaron en la amistad a esta jovencita? Les supieron explicar, oye, hija, hijo, toma por amigo el que te ayuda a ser mejor. Si no te está ayudando a ser mejor, no es amigo, es cómplice. Y te va a traicionar. Cuando menos te lo imaginas, te va a traicionar. ¿Sí se entiende la diferencia? Bueno, les tengo buenas noticias. Una buena terapia funciona. Después de un año, esta jovencita dijo en su casa, porque está de perogrullo, les voy a decir, es tan fácil que el papá, la mamá golpeen a la niña, le quiten los tenis nuevos, y le dicen, te largas de la casa, ¿servirá de algo? De nada. Le hacía ver a la mamá, a ver, te entiendo muy bien, pero con eso no vas a conseguir nada. Es más, si la corres y pateas, ¿verdad?, de la casa, ¿verdad?, a manos de ¿con quién va a ir a parar esta persona? ¿Cómo? Fácil. Antes nos viene al contrario. Después de un año de terapia y de intentar cambiar la dinámica familiar, porque era el comentario, decirle, ya no quiero que salgas con esa niña, no quiero que la tengas en el Facebook, no quiero que mandes mensajitos, ¿servirá de algo? No, ya llegaste tardísimo. Es bien complicado. Quitarse una mala influencia es bien complicado. ¿Sí? Bueno, entonces, muy bien. Ahora sí ya, la anécdota es, un año después de terapia, la jovencita dice que tiene 2 pretendientes varones. ¿Sí? Y que ya le había dicho a uno que iba a ser, que quería que fuera su novio. Algunos se me dicen, bueno, ya se hizo bisexual. No lo sé. El papá me decía, parece que se está dando una oportunidad de ser feliz. Entonces, imagínense la amistad en lo humano, en lo sobrenatural. Voy a obviar, en otros foros lo explico con mucho detalle, pero una persona que, pues para eso está la oración, la dirección espiritual, etcétera. Alguien que te ayude a conocerte y a valorarte y a que te ponga metas y todo lo demás. Bueno, muy bien, la que sigue. Me gustó mucho el arzobispo de Acapulco, dijo, después de esta charla, dijo, la homilía de la misa del día siguiente, dijo, qué importante, dijo, para un sacerdote buscar ese acompañamiento. Busca a alguien que te acompañe para que no te sientas solo, para que en tu labor tal. Me encanta, me gustó. Muy bien, ¿cuál creen ustedes que es la actitud moral fundamental para conseguir esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? Humildad. Muy bien, va a salir un poquito más adelante. Vamos a ponerlo de otra forma. Santa Teresa decía que la humildad es la verdad, voluntad de verdad. Esta sociedad está sedienta de personas auténticas, como decía Carlos ayer, ¿verdad? Esa voluntad de vencer.
No hay nada que haga más daño, y se los digo en mi trato con estudiantes universitarios. Estoy dando 6 cursos este semestre de diferentes grados, preparatoria, universidad, maestría, que las faltas de coherencia. Oye, pregunta de verdad es como unidad de vida, que ni pensar, ni decir y ni hacer sean uno. Los medios de comunicación están hambrientos de escándalos y andan buscando por ahí a ver quién da mal ejemplo para hacer el escándalo. ¿Sí están de acuerdo? Cuando se lo explico a los empresarios, les digo lo siguiente: miren, casos reales, 2 muy breves. Me tocó un empresario joven exitoso que llevó una vida frenética, viajes y tal cual, ganaba mucho dinero, muy buen dinero. Pues le dio un infarto, 50 y pocos años. Llegó a una unidad de cuidados intensivos y se presentaron 2 familias que se conocieron ahí. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que quién eres? ¿Con quién creen ustedes que vive ahorita esta persona? Solo lo mandaron a freír espárragos. Este le fue bien porque sobrevivió al infarto. Ahora les voy a platicar otro que tuvo un accidente y falleció. Se presentaron a 2 familias a reclamar el cargo. Me lo decía la esposa, al ver a la otra pobre mujer, ¿verdad? Y sus niños, digo, mira, cobra todo lo que puedas, todo lo que de los seguros para que te ayuden a vivir. No lo necesito, ¿no? Entonces, oye, uno de mis alumnos me decía, no, profesor, es que yo prefiero vivir como en la ignorancia. ¿Y tú crees que eso se puede sostener indefinidamente? Esas cosas tarde o temprano se saben. Aunque vivas en una ciudad de 20 millones de habitantes, ni me digas. ¿Sí se entiende? Ok, rápidamente, vamos a pasar. Situaciones de perfeccionamiento. Vamos a intentar acabar este segmento, o esta parte de aquí. Dice, a ver, ok, uno de ustedes me dice, bueno, va, de acuerdo. En donde yo trabajo, me gusta explicar lo siguiente. Considero que una persona ha comprado la filosofía o el sistema educativo, ¿verdad?, o formativo, cuando quiere ser mejor, cuando quiere cambiar. Bueno, muy bien. Vamos a ver cuáles son esas áreas. La primera, a ver, en lo biológico. Oye, los jóvenes de ahora se nos van haciendo enérgicos al esfuerzo. Le salen ronchas. ¿Sí me entienden? O sea, les cuesta mucho esforzarse. Eusebio Ferrer escribió un librito muy bonito que se llama Exigir para educar. Si no se exige, no se educa. ¿Y cuál es la mejor exigencia? Pues la autoexigencia. Cuando uno está dispuesto a que a uno le exijan. Oye, puse aquí holocausto, ¿verdad? Porque podría haber puesto la palabra sacrificio. Si una persona está acostumbrada a darle su cuerpecito de uva a todo lo que le pida, pues va a ser del tipo un pobre desgraciado. ¿Están de acuerdo? El angelito tiene hambre y come, tiene sed y bebe, le da sueño y se duerme. ¿Le entran ganas de trabajar? Ah, no, al cuerpo no hay que darle todo lo que pida. Oye, qué infame, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Oye, bueno, entonces ahí, muy bien, la que sigue. A ver, ¿se acuerdan ustedes de aquella canción de Magneto? La de Vuela, vuela. ¿Sí se acuerdan? O la de Tímido. Tímido. No se cantará, qué pena. Oye, por ahí va, ¿no? A ver, ¿se dan ustedes cuenta de que, oye, si yo no aprendo a gobernar la imaginación o la memoria? Miren, hay toda una teoría psicológica que dice que estamos atrapados en la memoria, la teoría psicoanalítica, si ustedes quieren, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Oye,
ustedes pueden compartir conmigo la siguiente experiencia. Y aquí un elemento de filosofía personal. Si yo eso que estoy recordando me ayuda a hacer más, a ser mejor, a querer a los demás, adelante. Si no, olvídalo. Hay quien vive atrapado en sus recuerdos y le hace muchísimo daño. Y hay situaciones traumáticas, y el estrés, post-trauma y todo lo que tú quieras. Así, por eso. Pero, muy bien, entonces fíjate, desde el punto de vista psicológico, ok, la que sigue. ¿Qué es lo que me perfecciona desde el punto de vista como social? Dice ahí, el trabajo. Aprender a trabajar mucho y bien. ¿Sí? Oye, o encuentro yo a Dios en mi vida ordinaria, no lo voy a encontrar nunca. Oye, con esfuerzo, con dedicación, con orden, con intensidad, etc. Muy bien, la que sigue. Y en lo espiritual, ¿qué es lo que me perfecciona? Aprender a dar. Aprender a dar. Como decía el poeta castellano, me gustaría hacer lo que te doy y no el que te lo da. Porque es muy fácil que uno dé de lo que le sobra. Pero darse uno a sí mismo, pues ahí hay que fastidiarse. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, aprender a amar, darse, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella frase tan bonita de Tagore, ¿no? Dormía y soñaba que la vida no era sino alegría. Me desperté y vi que la vida no era sino servicio. Serví y en el servicio encontré la alegría. El que no vive para servir, no sirve para dar. El que no dirige para servir, no sirve para dirigir, ¿no? O sea, es cuando uno, ¿verdad? Muy bien. Les comparto una frase que me gusta mucho de San José María Escribano. Dice que el darse a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una gran humildad llena de alegría. Y yo, sí lo creo, ¿verdad? O sea, cuando uno consigue, ¿verdad? O sea, a base de muy bien, con limitaciones, con defectos, con lo que sea, pues es que estar intentando una y otra vez. Bueno, muy bien. De esto, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, por favor. César. Bueno, me pareció extraño que primero fuera dominarse a sí mismo antes de lo que es la intimidad. Porque debido al pecado original llega a la ruptura y no nos podemos dominar. Hay que dominar a sí mismo para saber que muy bien, muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, yo estoy muy contento en relación con Dios y con nosotros, porque considero que Dios es una... No se oye, no se oye. Bueno, pues me siento muy contento con Dios porque entiendo que nos ama muchísimo, que somos la obra maravillosa del mundo que conocemos, porque hizo una verdadera síntesis entre lo animal, y me baso en Dr. Lawrence, que escribió sobre el comportamiento animal en relación con el comportamiento humano. Un gran investigador suizo, y al mismo tiempo todo lo que usted nos comentó, que es lo humano, y luego lo espiritual, y más allá del espiritual, lo místico en relación con la divinidad. Entonces es una verdadera síntesis entre esos tres niveles. Somos una síntesis maravillosa que diariamente tenemos que saberla sacar adelante. Por ejemplo, lo que dijo ahorita el padre César, o sea, el Génesis, manejó el Génesis. Entonces, pasamos del humano a la revelación. Y estamos en una constante, digamos, comunicación dentro de nosotros mismos entre lo animal
que tenemos, nada más que en relación con lo humano y en relación con lo divino. Entonces, eso es lo que yo quería decir. O sea que tenemos nuestro trabajo humano, espiritual, cristiano, es hacer esa verdadera síntesis, porque se dan las famosas antítesis. Una antítesis entre lo animal y lo humano y lo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un constante devenir de las antítesis a la síntesis, de la antítesis a la síntesis, de la antítesis a la síntesis. Entonces, perfeccionando ya nuestra vida desde el punto de vista cristiano, de la revelación, sería la santidad. Ese es mi criterio. Gracias. Citó un autor que hablaba sobre el llamar la atención, incluso el corregir, ¿verdad? Es también una expresión del amar. A mí me gusta mucho la expresión de Jesús puesta en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, cuando dice: a los que aman, los reprendan. ¿Podemos seguir o quieren que adelantemos la pausa? Pausa. Regresamos en 15 minutos. Darle este espacio para poderles comunicar del acontecimiento que tenemos aquí en Guaymas en esta fecha. A los que son de casa saben muy bien que hace 3 años, 7 meses, la cúpula de San Fernando fue destruida por un ciclón. Sin embargo, ha sido un proceso de restauración y el día de hoy esperamos sea la bendición, esta bendición de la cual vamos a participar todos, puesto que estamos invitados a celebrar la Eucaristía ahí en la parroquia. Soy el párroco actual de ahí de la parroquia de San Fernando y por ese motivo me corresponde invitarles a que por la tarde los señores obispos y todos los presbíteros podamos, junto con los diáconos, estar presentes con la comunidad, que es no únicamente San Fernando, sino la comunidad de todo este decanato de San Ambrosio, que es la zona más de nuestra diócesis. Le vamos a repartir unos folletitos que la comunidad ha querido compartirles, es con relación a la historia de nuestra evangelización. Se llama 400 años de ser iglesia misionera. Es para que en los ratos libres, así, frente a las playas del Mar Bermejo, tranquilamente se pongan a leer un poco de la historia. Queremos el próximo año, la diócesis de Ciudad Obregón va a celebrar 400 años de la evangelización. El primer misionero, el padre Pedro Méndez, llega en 1614 y va muy unida esta historia con todo el norte de Sinaloa, puesto que los misioneros nos llegaron de allá, de lo que era la provincia o en aquel tiempo el rectorado de la villa de Santiago y Felipe. Entonces mezclamos un poco ahí la historia. Este folleto tiene 3 momentos. El primero es la historia de los misioneros en Sinaloa, exploraciones y todo lo que es la historia de la misión. Se centra en el segundo capítulo lo que es la historia de las misiones en la diócesis de Ciudad Obregón, en el rectorado de San Ignacio, el rectorado de San Francisco Javier y posteriormente la diócesis de Hermosillo, que ya viene la presencia del Padre Quino. De manera que nada más son 100 años de estos 400, el folletito solamente nos conduce a los primeros 100 años. ¿Por qué hicimos este trabajo? Principalmente porque es el primer encuentro que tenemos como provincia Sinaloa-Sonora. 1783 llegó el primer obispo de la diócesis que se desprendía de Durango y que se formó la diócesis de Sinaloa, Sonora y las Californias. Y creo que se me hace muy importante que en ese contexto pues nos ambientemos, porque la celebración que tendremos por la tarde es una celebración con un tinte eclesial impresionante. La gente está muy emocionada, nada más con saber que van 5 obispos y casi 200 sacerdotes, están así de que es toda una revolución en el puerto. Entonces les quiero dar la invitación y darle las indicaciones propias.
La primera indicación que tenemos es que hoy los van a trasladar en autobuses a la comida, ya quedó confirmado. Y segundo, va a ser a las 3:15, nos piden estar acá afuera, van a instalar por parte de Gobernación pues todo un escenario, porque el gobernador del estado viene como invitado junto con otras autoridades civiles y ha querido invitarnos a tener un encuentro de diálogo con él. No es nada formal, es una cosa informal, donde él se presenta, dialoga, y también tienes la oportunidad de los sacerdotes puedan dialogar con él. A las 3:15 nos piden que ojalá de 3:15 estemos ahí. Va a ser aquí afuera, de frente a la playa, para que sea todo así un ambiente de relax. Terminado ese encuentro con el gobernador, que puede ser muy provechoso por muchas inquietudes que puedan surgir, el siguiente paso es a las 5 de la tarde, salimos en los autobuses. Nos piden que el traslado sea en los autobuses, porque va a haber todo un seguimiento de parte de las autoridades de tránsito para dar seguridad y protección. Por tal motivo, invitamos a los que traen sus propios autos que ojalá puedan irse todos en autobús. Por lo siguiente, a las 2 de la tarde ya van a estar bloqueadas las calles del centro de la ciudad. Si llevan autos, no va a haber dónde estacionarlos. Los autobuses los van a dejar precisamente enfrente de la iglesia de San Fernando. Hay un lugar especial donde van a descender ustedes y van a conducirse, es la calle Iberri, que es la lateral a la iglesia. Van a conducirse ustedes de ahí, no a la iglesia va a estar cerrada. Van a entrar a lo que es el atrio del templo, que hoy usamos como templo provisional, y van a pasar hasta el fondo, donde van a estar dispuestos como sacristía. Les pedimos solamente lleven alba, les vamos a dar una estola para que todos tengan la misma estola y se la puedan llevar así como de recuerdo de este día. Los señores obispos se van a estar las casullas dispuestas para que se sirvan. Y ya después de eso vamos a pasar en procesión. Calculamos que lleguemos a las 5:30 ya, como somos muchos y nos gusta platicar y cotorreo y todo. Entonces a las 5:45 más o menos queremos ya hacer la procesión. Vamos a salir de la parte donde estamos como sacristía hacia el andador que está frente a la iglesia, que se llama Francisco Navarrete. Muy interesante porque fue después de la persecución el primer párroco de aquí de Guaymas, hermano de don Juan Navarrete. Entonces pasamos por el andador, ahí van a estar las puertas cerradas. Las autoridades eclesiásticas, nuestros obispos y las autoridades civiles van a estar ahí para que se dé la bendición de la puerta, se abra, se tocan las campanas. La gente que esté invitada de representantes del decanato y de la feligresía van a estar dentro y vamos a entrar en procesión hasta ubicar las primeras bancas que están destinadas para ustedes. Se hace el rito de bendición, de igual manera salimos en procesión. Las autoridades no entran en procesión, ellos son invitados nada más. Ellos salen primero, después sale el grupo de fieles y posteriormente salimos nosotros en procesión. Al llegar a la plaza de los Tres Presidentes, donde va a ser la Eucaristía, es normal que entremos todos en procesión, subimos, hay una tarima alta pero muy fuerte, a lo que viene siendo los ritos iniciales, la bendición del ósculo del altar y todo lo demás. Bajamos y las primeras bancas o sillas van a estar 80 hacia un lado y 80 hacia el otro, pensando más o menos en la distribución de todos los que somos. En la parte de arriba estarán los señores obispos y los diáconos. Sigue la Eucaristía con todo el orden que ya sabemos, y en el ofertorio le vamos a pedir, van a llegar ministros de comunión hacia los primeros 20 y 20 de las dos filas para entregarles unos cestitos con las hostias que se van a consagrar. De manera que esas personas, ustedes que estén como ministros, al momento que les den los cestitos con las hostias, van a pasar a formar un semicírculo en la parte de abajo para que estén ahí en el momento de la consagración, de manera que en el momento de la comunión puedan ustedes conducirse por el ministro que los va a guiar, y ahí donde los indique, la gente va a estar comulgando de una manera giratoria para hacer más ágil este momento de comunión. Terminada ya la Eucaristía, salimos todos en procesión. Nosotros entramos por donde salimos a la sacristía, quitamos los ornamentos, salimos por la puerta lateral, la que da hacia el malecón, y nos vamos a conducir a la cena. Vamos a invitarlos a cenar. Está detrás de la iglesia un restaurante que se llama Patos León, le vamos a conducir, y ahí va a ser la cena para los obispos y los sacerdotes.
terminado con precisión. Yo pienso que será como a las 9 de la noche más o menos, 8:30, 9, dependiendo el ritmo de la Eucaristía. Pensamos que la misa termina a las 8:30, que estemos ya cenando, y terminado ese momento, ahí mismo enfrente del restaurante van a tomar los autobuses y ya se van a conducir al hotel. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Sí, padre. ¿Cuántos autobuses? Va a haber 3 autobuses y creo que hay otro de la diócesis. Hay otro, un cuarto autobús aquí, ¿verdad? Aquí ninguna diócesis viene en un autobús. Es que alguien de aquí dijo a las autoridades que venían en autobús. Pero voy a corroborar eso. Va a haber autobuses, hay 4 autobuses para conducirse. No sé si algo más, chicos. Sí, ahorita van a venir a la 1, le van a trasladar la comida y los van otra vez a regresar. Eso es para evitar el movimiento de todos los carros, ¿no? Es medio complicado. Pero sí, creo que puede ser más fácil. También en el estacionamiento ya no hay tanto espacio. Bien, entonces los esperamos con el favor de Dios por la tarde en el templo y ojalá que saboreen la Eucaristía. Estamos invitando a todos los que fueron vicarios o fueron párrocos de San Fernando y que están presentes el miércoles por la tarde a las 6, aquí tenemos tarde libre. Están invitados a una concelebración en el templo. Creo que va a ser también un gesto muy, muy eclesial. Bien, que tengan una buena tarde y ahí los esperamos. Gracias. Ahora sí, todos Aviso breve nada más. Teníamos pensado el día de ahora, en la tarde, en el plan original, tener una dinámica de rompehielo de encuentro, porque hay que hacerla. Hablamos de las tendencias que tenemos como humanos y una de ellas es acogernos en lo conocido. El programa en sí, como es una dinámica de conferencias, no nos va a dar la posibilidad, al menos en el marco de la mañana, ¿no? Entonces, lo que pediríamos es, un poco en esta dinámica de renuncia, es que en la hora de comida podamos hacer esa renuncia a estar con los conocidos y hacer en las mesas de la comida un encuentro con los desconocidos. Y de hecho, así sin mucha forma, sin hojitas, sin preguntas, sin secretarios, nada de eso, sino el asunto es de dónde vengo, que soy párroco vicario, cuántos años tengo de ordenado, es decir, ahí comiendo, porque no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. En la tarde la cena es de gala y la misa y todo eso. Entonces, ayer también habíamos pensado, solo que no se dio ahí el momento, ¿no?, para eso. Ya llegamos y nos acogemos al rinconcito ahí con los amigos, y pues la verdad, y además el mariachi pues estaba ahí sonando muy bien, y no se pudo hacer esta dinámica. Lo que podamos hacer y les pedimos, ya finalmente termino, es eso. Ahorita a la hora de comida buscamos no nuestro espacio, el conocido con los amigos, sino con el desconocido, es decir, con el hermano. No sé si alcanzan a descubrir que los gafetes tienen 3 colores. Los rojos somos de la diócesis de Hermosillo, arquidiócesis de Hermosillo. Los azules son de la arquidiócesis de Culiacán, y los de color negro son los locales, son los anfitriones de la diócesis de Obregón. Entonces, para no poner tanto dato aquí, nada más por colores y nuestro nombre, entonces ya sabemos. Por eso también es necesario que los rescaten de sus cuartos y se los traigan puestos. Gracias. Bueno, vamos a entrar en la plena. Voy a tratar de ser simple y rápido, pero hablar que tanto no. Antes de meternos con salud y enfermedad mental, unas palabras de lo que ayer nos explicamos sobre la Organización Mundial de la Salud le ha dado por definir al hombre ya desde hace unos 30 años como unidad biopsicosocial. La verdad es que es mucho más simple la definición, mucho más sencilla
de Aristóteles de animal racional, pero en fin, lo que intenta decir la Organización Mundial de la Salud es que eso que tenemos como una parte constitutiva biológica, otra psíquica, y que el entorno tiene alguna influencia en nosotros. Claro que eso se presta a confusión. A veces los existencialistas tipo Gabriel Marcel hablan del hombre, qué sé yo, y sus circunstancias, etc. Habría que hacer una serie de precisiones filosóficas del tema. Pero para lo que nos interesa aquí y lo que le interesa a la Organización Mundial de la Salud, podríamos decir que sí funciona y que lo probamos con situaciones límite. Una situación límite típica pues, es la enfermedad. Cuando estamos en presencia de una enfermedad, podemos ver que en efecto sí funciona como una unidad biopsicosocial. Una enfermedad que tiene su origen biológico, ¿no? Pues no sé, que por mencionar alguna sencilla, una gripe, por ejemplo, tiene una serie de síntomas físicos, biológicos. El virus en todo su contagio origina, pues lo que ustedes ya saben, todos hemos tenido gripe o catarro alguna vez, rinorrea, conjuntivitis, un poco de fiebre, inflamación faríngea, etcétera, todos los síntomas típicos. Hay desde el punto de vista físico en una enfermedad de origen biológico, hay una serie de síntomas. Psíquicamente, esa persona está enferma también. Pues sí, no. Ese señor con gripe que tiene un problema de salud relativamente sencillo, no solo está enfermo, sino se sabe enfermo y comienza a actuar como enfermo. Tiene una serie de cambios en su manera de ser y de actuar que son totalmente psíquicos, ya no son físicos. Los médicos nos valemos muchas veces de ese tipo de recursos. No sé, un señor que hace poco rato, unas pocas horas, salió de quirófano, se le ha operado. Lo que nos interesa como médicos es que despierte, no sumirlo todavía más en sedaciones y anestesias. Ya se le dieron los analgésicos que se le pueden dar y está dando de gritos y diciendo que le duele, que por favor, que le den algo, que tal. Y el médico a veces se acerca ahí con las enfermeras y dice: señorita, denle un placebo. ¿Qué es un placebo? Pues es un sustituto inocuo, ¿no? Pastillas de azúcar, lo que sea. Y a veces nos valemos de ese recurso, se le da una pastilla de azúcar, de almidón o de algo, y al rato dice: ya ven, ya se me quitó el dolor, ya me hicieron caso, ya sirvió, ¿no? Es decir, el señor que tenía una enfermedad biológica, estamos recurriendo a que se sienta atendido para que comience a disminuir también su problemática física. Psíquicamente está alterado, socialmente se altera. Evidentemente sí. Aún en el caso de una enfermedad banal como una gripe, ¿qué es lo que va a hacer? Oye vieja, avisa a la oficina que me siento mal, ¿no? Yo creo que mejor no voy a trabajar. Su función social la deja de cumplir. Si tenía un compromiso que no le agradaba mucho, oye, ¿por qué no le dices a tu mamá que mejor cenamos otro día, no? Hoy no me siento bien, estoy enfermo, no tengo gripe, mira, no estoy como para salir. Pues realmente ir a ver a la suegra, pues tampoco se le antoja mucho. Entonces, bueno, el enfermo desde el punto de vista biológico tiene una repercusión psíquica y tiene una repercusión social. Psíquicamente hay enfermedades que comienzan por el lado psíquico, pues evidentemente hay muchas que comienzan por síntomas absolutamente psíquicos. Por ponerlo primero con un ejemplo que no es una enfermedad, si al llegar aquí, bueno aquí no, pero un poquito más afuera, pasa un camión materialista y se nos viene encima y le chirrean los frenos y se para no sé, a centímetros de nosotros, ¿qué nos pasa? Nos asustamos. El miedo es un fenómeno psicológico. No nos pegó, no nos golpeó. ¿Hay cambios físicos? Pues claro que sí, se nos acelera el pulso, se nos pone la carne de gallina, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya depende de la gravedad del susto, todo lo que pasa. Ya no entro en más detalles, ¿no? Nos pasan cosas físicas, ¿no? Algo que era totalmente psíquico. Socialmente hay un cambio en las enfermedades psíquicas. Pues claro que hay un cambio. En el neurótico, por usar lenguaje común, decía que no voy a usar lenguaje, hay todo un cambio en su comportamiento con los demás, en su trato con los demás.
o se vuelve muy agresivo y todo es motivo de pleito, ¿y qué me ves? ¿Y por qué? ¿Y qué te traes? O se retrae y se vuelve un tímido y se esconde porque no quiere que lo vea nadie, que lo trate nadie, que se va y se esconde por ahí. ¿Sí? Ese tipo de reacciones a una enfermedad psíquica van afectando el comportamiento social. La lista, hace un momento el doctor Cantú hablaba de las enfermedades psicosomáticas. La lista es inmensa y comienzan por eso, por un estrés o por cosas que son de tipo emocional y que van causando un deterioro físico y por supuesto también en la relación con los demás. Hay enfermedades sociales. Pues sí, yo hago mucho oftalmología, se supone que eso es a lo que la especialidad que hice inicialmente y a lo que más me dedico. Y todavía es común en la Ciudad de México, que es donde ejerzo, encontrarme con niños con problemas severos, ¿no?, de úlceras corneales, a veces con pérdida del ojo, ¿no?, por avitaminosis A, por hambre. En pocas palabras, porque no tienen los nutrientes suficientes, porque no tienen recursos para comer. Y a veces la vitaminosis A provoca una úlcera corneal tremenda que perfora el ojo y hasta llegó a la función. Eso se ve en los extremos de la sociedad. Vamos encontrando gente que tiene todas esas enfermedades sociales, que en el fondo son desadaptaciones también. Se puso de moda así las modas tipo Twiggy, ¿no?, y comenzó a haber cada vez más casos de anorexia, no de anorexia real, de la enfermedad psiquiátrica de anorexia, pero sí de niñas que quieren estar tan delgaditas, que hacen todo lo posible por estar verdaderamente lo más bajas de peso que se pueda. Y empiezan a tomar laxantes, a vomitar, a lo que haga falta. No sé qué comentaron por ahí, no lo sé, pero bueno. pero bueno, sí, va pasándole una serie de cosas en las cuales pues también entran en desnutrición. Ahí sí, porque no se les falta dinero para comer, lo que no quieren es engordar y caen en situaciones de desnutrición tipo 1, tipo 2, etcétera, con todos los cambios que ustedes tienen. Ese enfermo social biológicamente se altera, psíquicamente se altera. Esto saben ustedes de sobra. Cualquier cinturón de miseria en cualquier ciudad tiene en esos arrabales pues toda la promiscuidad que ustedes quieran. La gente vive en un cuarto redondo en el que se contemplan todo tipo de cosas, en las que además pues es común que se encuentre una luxomanía, alcoholismo, con todas sus consecuencias de incesto o de lo que haga falta. Hay toda una patología, una psicopatología importante en aquel enfermo social que lo está muchas veces por el deterioro que supone la falta de un ingreso económico importante. Igual en el otro extremo, entre los muy ricos, pues se da mucho más fácilmente adicciones porque tienen con qué comprar cocaína, heroína, etcétera, etcétera, y es más fácil que acudan a ese tipo de cosas. Ahí pues como una demostración de que sí funciona como una unidad. No me extiendo más, vamos a seguir a entrar. Comenzamos por salud mental. Yo voy a dar 7 indicadores que pueden decir cuando una persona está sano mentalmente. ¿Cómo nos podemos reconocer nosotros como gente que tiene salud mental? Encontré esta definición que es como muy reconocida, que dice que la salud es un estado de bienestar psicológico, y define más. Dice que la salud es la armonía personal que lleva una adecuada interacción personal y el desempeño de actividades que permiten acercarse suficientemente a las metas propuestas, enriqueciendo y enriqueciéndose. Si ustedes lo entienden, pues por favor me lo explican, porque yo no entiendo ni más de lo que dice. La definición nada más a mí me deja igual que al principio. Está bastante complicada, pero es la que se da normalmente en los libros como así, de definición de salud. Yo creo que nos podemos quedar con ese bienestar, con ese equilibrio y armonía que experimenta una persona consigo mismo cuando está sano desde el punto de vista mental, e incluye muchas cosas, entre otras autoestima y demás, pero no nos vamos a meter en eso. Vamos a dar, decía, 7 indicadores. El primero es flexibilidad. Estos son indicadores, ni abarcan ni abortan la vida psíquica, no son marcadores, son indicadores. Son señales como nos podemos dar cuenta de hasta dónde
nosotros u otras personas que conozcamos son personas que sí gozan de salud mental. El primero decía que es flexibilidad. Hace falta tener cintura, ¿no? Las cosas no se pueden tomar con una gran rigidez, porque la vida no es rígida, la vida no está estructurada, la vida no se nos presenta así como una especie de programa académico en el que primero la A y después la B y después la C. La vida no viene así, la vida está llena de montones de imprevistos todos los días, y si no tenemos la suficiente flexibilidad, pues aquello va a funcionar mal. Contrario a esa flexibilidad, pues es la rigidez, ¿no? Hay temperamentos, personas que tienden mucho a esa rigidez. Generalmente las personas muy rígidas son muy inseguras, se vuelven rígidas o lo son porque lo único que les da seguridad es la norma, el criterio, y hay que seguir la norma al pie de la letra, y cuando uno se escapa de la norma, pues aquello parecería que está mal, ¿no? No sé, el típico burócrata, el que uno llega a una oficina y pregunta y le dice: oiga, señorita o señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Presentar por cuadriplicado toda esta información y demás, y le faltó llenar perfectamente esa casilla y se salió del trabajo, ¿no? Ustedes no son médicos, nunca han tenido que llenar un certificado de función, yo sí, y lo tienen que hacer con un gran cuidado, porque de la Secretaría de Salud, donde uno ponga una letra de más o un tachón o cualquier cosa que esté mal escrita, ya no acepta el certificado, y no hay copias como para uno decir: oye, me equivoqué, dame otra, ¿no? Hay que hacerlo, yo los hago primero normalmente a lápiz, ya estoy seguro de lo que dije, entonces ya les comienzo a pasar a tinta. ¿Por qué? Porque tiene que estar todo perfecto. Al rígido le pasa eso, ¿no? Tiene que estar todo perfecto, tiene que estar todo es lo único que le da seguridad, lo que le mantiene seguro es ese asunto. Ya luego hablaremos un poco más, si tenemos tiempo, del tema. Y el exceso de flexibilidad pues da la inconstancia. El cuate que verdaderamente no es que sea flexible, sino que pues ya hace lo que le da la gana y no tiene ninguna norma, tampoco ningún criterio de actuación, y se vuelve inconstante en todo lo que enfrenta. Bueno, una nota es flexibilidad. Otra más, eficiencia, que no es lo mismo el ser eficiente que el ser eficaz. La eficacia es la capacidad de obrar. Yo puedo ser muy eficaz y saber hacer muchas cosas, pero el eficiente es el que resuelve los problemas. Y muchas veces la eficacia estorba a la eficiencia. No, porque lo mejor es enemigo de lo bueno. Y no se puede pretender a veces, no, el caer en un perfeccionismo que evite en ese perfeccionismo el tener realmente la eficiencia necesaria para resolver las cosas. No tenemos el tiempo, ojalá lo tuviéramos, para miniar como los monjes medievales la A que va a iniciar el libro aquel tan perfecto, una A en la que nos podemos echar 3 días haciendo la A. Pues no tenemos tiempo para hacer tanto, ¿no? Machado dice en una letra que a mí me gusta mucho, de una de sus muchas poesías, dice: despacito y buena letra, que el hacer muy bien las cosas importa más que el hacerlas. Sí, es cierto, ¿no? Despacito y buena letra, tampoco se trata de correr, pero tampoco se trata, es sin prisa y sin pausa, tampoco se trata de tomar los tiempos que a veces no tenemos, caer en perfeccionismos en los cuales el asunto acaba por no resolverse. Hay gente que tiene, no sé, hasta pueblos, por ejemplo los alemanes, tienen una gran capacidad de análisis y de observación, y se meten mucho a hacer cosas muy bien hechas, pero cuando hay que hacer 10, hacen a lo mejor nada más 2, porque las analizaron totalmente a fondo, quieren que esté aquello perfecto. A veces no podemos. Lo mejor es enemigo de lo bueno, y esa eficiencia, esa darse es uno capaz de resolver las cosas, quiere decir que se está actuando con cierta salud mental. La sintonía, que es esa vinculación con la realidad, es otra nota concreta. No hay sintonía cuando se va de uno de las situaciones. No hay sintonía en el Señor, que simplemente ante un problema pues da la vuelta y se esconde donde puede, o se refugia o no lo enfrenta, ¿no? La sintonía evidentemente implica esa adecuada una confrontación con la realidad, vinculación con la realidad, que también evita la subyugación, el quedarse en el superficialismo, de quedarse en las notas concretas de los acontecimientos. Simplemente la sintonía implica pues, la reflexión de saber qué hacer. Es ni evadir
ni quedarse atrapado por las cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Y además uno se da cuenta, ¿no? Tiene que ver evidentemente con la empatía también. La armonía, pues ¿en qué está la persona que es armónica? En que equilibra sus diferentes funciones psíquicas, tiene autocontrol y una adecuada estabilidad anímica. No es ni rígido ni fluctuante. ¿Cómo se da uno cuenta de que una persona padece, tiene esta armonía? Pues porque no está cambiando de estado de ánimo todo el tiempo. Cuando uno ve personas que al rato están de muy buenas y al rato de muy malas, y luego de indiferencia y luego de no sé qué, está uno delante de algún tipo de psicopatía o de neuropatía, está uno delante de algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Las personas que tienen estabilidad emocional, pues son personas que tienen mucho más salud. Yo ayer explicaba un poquito que los estados afectivos siempre es la repercusión afectiva, la repercusión subjetiva nuestra ante los distintos problemas que vivimos, externos e internos, pero que hay una variación que está con cimas y crestas poco pronunciadas. Cuando hay picos muy grandes, para abajo o para arriba, ya hay una enfermedad mental. Al punto tal, por ejemplo, que cuando nosotros queremos ver un estado de euforia permanente, tenemos que ir a un manicomio, ¿no? Nosotros no estamos alegres, con una alegría tremenda todo el tiempo. Eso le sucede a una persona con depresión bipolar que está en ese momento en la manía, en el estado de euforia, y que se queda en ese estado mucho tiempo. O también una depresión profunda, ¿no?, que se va hasta abajo, no la vamos a ver normalmente en una persona. Esa estabilidad emocional habla de salud mental. Y la comunicación es otra cosa importante, el saber escuchar y transmitir. Una persona que tiene salud mental normalmente se comunica bien con el medio en el que vive, con su entorno, ¿no? Desde luego con las otras personas y con las circunstancias que están pasando. No es una persona que se aísla. Uno de los datos claros de enfermedad mental muchas veces es el aislarse de todo, o el contrario, la extrema locuacidad, que no logra una comunicación porque solo se habla y no se escucha, de lo que ya nos hablaba el doctor Cantor, de la importancia de saber escuchar, ¿no? Bueno, esa comunicación es algo importante. La creatividad, perdón, es otro dato, ¿no? El ser creativo, el aportar algo nuevo a la propia vida, cada uno de acuerdo a sus posibilidades y maneras de ser, sabrá qué aporta, pero el saber aportar alguna cosa, ¿sí? El no ser como una especie de repetición, ¿no?, de las mismas cosas que hemos visto, tan mimético, que se parecen totalmente a la sociedad en la que vive y que no tiene ningún dato un poco original. La trascendencia es el estar abierto a otras experiencias, entornos, personas, planos de la vida, es el salir de los propios límites, abrirse a otras realidades. Todo eso es trascender, evidentemente también incluye lo sobrenatural. No solo la trascendencia, el saber salir de sí mismo, es una trascendencia horizontal, ¿no? Quien verdaderamente trasciende, pues reconoce una realidad sobrenatural y tiene también una trascendencia vertical, ¿no? Sabe tratar y sabe tratar con Dios también. Lleva consigo pues una serie de virtudes: tolerancia, comprensión, solidaridad, reconocimiento del mundo no visible. Pues sí, claro, ¿no? Es reconocer a Dios como tal, aquellas cosas que no son tangibles. ¿Se entiende, no? Yo con esto acabo con los indicadores de normalidad. Adelante, padre, dígame. Quisiera su opinión sobre la salud mental de la sociedad, porque eso es lo individual, pero todo eso individual trasciende hacia la sociedad. Sí. A mí me tocó estudiar en esa época en que Eric Fromm estaba así. A mí también, padre. Entonces se analizaba libros, psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Así es, hijo. Y la tesis de él es que la sociedad está cambiando. Sí. Entonces, desearía que lo comentara. ¿Cómo no? En relación con eso, psicoanálisis contemporánea, y tu trascendencia de lo individual al comportamiento social global de la sociedad contemporánea. Bueno, voy a ser muy breve. Yo ayer les comentaba los datos que da Frank sobre una sociedad enferma
y decía que hay 3 características que hablan de decadencia social, de una sociedad enferma, ¿no? También toma en cuenta la opinión de Fromm, por eso lo estoy incluyendo en lo que usted me pregunta. Frank conoce muy bien todo el psicoanálisis de la sociedad contemporánea de Erich Fromm, y un poco también lo incluye en esos 3 datos que da. Los 3 datos que él da para reconocer a una sociedad enferma, que ayer veíamos, era una violencia, una sociedad en la que comienza a haber más síntomas de violencia, síntomas claros de ser una sociedad violenta, es una sociedad enferma. Evidentemente es un dato que habla de una relación que ya no es una relación normal en la sociedad, sino que se está transformando en una relación agresiva, por las causas que sean. Pero para que una sociedad se vuelva agresiva tiene que ver en los demás ya no personas. Los demás no son personas, sino son objetos desde algún punto de vista, ¿no? El terrorista que pone una bomba en el metro y que explota y que mata a una serie de inocentes está entendiendo a las personas a las que va a matar, no los ve como personas, no tiene ya ni siquiera la capacidad de reconocerlos. Si los conociera cada uno con nombre y apellido y se acercara un poco, algo de calidez afectiva podría surgir, pero no los ve así, ¿no? Si la violencia en todas sus formas, por la razón que sea, siempre es un síntoma claro de una decadencia social, de una enfermedad. Otro es el suicidio. Los índices de suicidio en aumento siempre hablan de una sociedad enferma, ¿no? Cosa que se da mucho. Antes, en la época en que usted y yo estudiamos, padre, digo, perdón, pero me parece que somos de edades parecidas, ¿no? Por eso lo veo. Prolongadas. El campeón de la Suecia tenía el índice más alto de suicidios. Hace mucho que Suecia fue rebasada en esos índices. Después fue Japón, ¿no? Y Japón tenía un índice muy alto, sigue teniendo un índice muy alto de suicidios, porque para los japoneses las fallas en la aceptación por la empresa, ellos muchas veces cuando uno le pregunta de dónde eres, no dicen pues que soy de Nagasaki o de Tokio, ¿verdad? Sino dicen soy de la Mitsubishi o soy de la Mitsui o soy de la compañía en la que trabajan, ¿no? Entonces cuando se sienten expulsados de esa compañía, muchas veces se suicidan. Y el índice de suicidios en gente joven por fracasos escolares en Japón también es muy alto, ¿no? Al sentir que les fue mal en calificaciones, estoy hablando de niños de 10 o 12 años, se suicidan. Bueno, también Japón se comienza a ver un poco rebasado. Estados Unidos ahorita tiene un crecimiento, un índice cada vez más alto de suicidios, tanto a nivel de adultos como a nivel infantil. El suicidio es una clara muestra de decadencia social. El encontrar o volver a ver, ya no solo en el mundo occidental, sino en el mundo en el que vivimos, pues son estos 2 síntomas, los encuentran muchísimo. Y el tercero que menciona Frank, es la hipertrofia de la sexualidad. El entender a la sexualidad exclusivamente como el mero buscar el placer sexual. En ese sentido habla de una hipertrofia de la sexualidad, que como ya explicábamos, se acaba frustrando a sí misma, que además lo único que acaba produciendo son rigideces, etcétera, falta de goce sexual justo por buscarlo tanto, ¿no? Pero esa hipertrofia de la sexualidad, Frank dice, y comenta también a Frank, que se tiene que dar un vacío existencial para que ese vacío se llene con algo que se hipertrofia, con algo que crece por dentro, ¿no? La hipertrofia, dice, siempre se da en presencia de un vacío. Es el vacío existencial que se trata de llenar con algún sentido, aunque sea un sentido tan pobre como el mero placer sexual, pero de algo se tiene que llenar ese vacío. Entonces son como los 3 síntomas, me parecen a mí, más claros de enfermedad social. No sé si con eso le respondo. Lo quiero aplicar a un hecho para Sonora. Adelante. Para Sonora, desde el punto de vista de este que estamos comentando. Aquí en Sonora tenemos el hecho de mucha agresividad en algunos sectores de Sonora Norte, Sonora Sur, en relación con el agua, el novillo. ¿Sí? Entonces, a mí en lo personal me parece que a nivel de Sonora Sur, yo estoy en Sonora Sur, sobre
hay mucha, como por así decirlo, manipulación mental del pueblo por parte de un grupo. Yo pensé en ello cuando habló de la rigidez mental, de que, por así decirlo, así lo percibo yo, es una enajenación del pueblo para decir que este hecho del novillo, que es el agua, pues, es anti todo eso. Entonces se creó una fractura que se ha denominado así Sonora Norte, Sonora Sur. Y como nos contó ahorita el padre David, va a venir el gobernador. El gobernador es el agua así de novillo para el bolsillo. Y los líderes agrarios de Sonora Sur pues dicen no. Entonces yo creo que va a salir la pregunta al gobernador en relación con ese hecho. A mí lo que me interesa en este momento es, ¿puede un grupo fuerte, sólido, económicamente hablando, enajenar a todo un pueblo para lanzarlo contra otra realidad, desde el punto de vista que se acaba de decir de salud mental? Es un hecho para nosotros ahorita. Sí, pues bueno, yo no sé qué pretende el señor gobernador, desde luego no tengo ni idea, ¿no? Porque yo no vivo en Sonora, no estoy como muy metido. Luego tienen muchos recursos para más o menos costear los asuntos. Cuando tomó el señor obispo de Orizaba posesión en plena ceremonia, se presentó Fidel, el que era gobernador en ese momento del estado, llegó, ¿no? Se presentó ahí y después de su presencia se volteó hacia el nuncio apostólico. Digo, señor nuncio, señores obispos aquí presentes, por favor díganle al Santo Padre que Veracruz siempre fiel, ¿no? Y se fue. O sea, dio ahí un capotazo y un anuncio. Yo no sé qué va a pasar, digo, yo no tengo la menor idea, pero sí sé que son personas con muchos recursos y muchos modos de contestar, y que evidentemente tratará de evitar confrontación hasta donde pueda. Bueno, ¿le sigo? Sí, por favor. Bueno. Perdón, padre Felipe, no había visto. No se oye. Que se pare. La situación decía yo, situaciones oportunistas dentro de este mundo consumista que están produciendo otro tipo de situaciones mentales también de carácter patológico, como la ludopatía, además de todo lo que ya teníamos, alcoholismo, dependencia, etcétera, ¿no? Y también los grandes millones de dólares que se manejan con lo que es la sexualidad desordenada, ¿no? Que después son un factor difícil de quitar a quienes ya están interesados en los recursos que obtienen. Tiene toda la razón el padre Felipe. Va a salir quizá un poquito más adelante, pero sí, sin duda, una sociedad como la que vivimos